Ok, bueno, entonces acuérdense que son elementos de R4, ¿sí? Creo que en los dos casos, así de verlos, me da la impresión que los dos son subespacios, ¿ok? Bueno, vamos a hacerlo. Déjeme aquí poner que tengo dos elementos X y Y. Bueno, X y Y. Vamos a decir X asterisco, que son elementos de U, ¿sí? Entonces, eso significa que X va a venir dado, déjenme ponerlo así, como A, B, C y D, ¿sí? Y que X asterisco va a venir dado como A asterisco, B asterisco, C asterisco, D asterisco, pero que además deben satisfacer la condición de que A más B es igual a C más D. En el primer caso y en el segundo caso, A asterisco más B asterisco debe ser igual a C asterisco más D asterisco. ¿Ok? ¿Sí? Además, acuérdense que va a tener un lambda elemento de los números reales. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, vamos primero con la suma. ¿Qué me quedaría? X más X asterisco. Primero, ¿cómo me quedaría este vector? ¿Sí? ¿Cómo sería ese vector? A más A asterisco, coma, B más B asterisco, coma, C más C asterisco, coma, D más D asterisco. Ok. ¿Sí? Ahora, mi pregunta sería, ¿pertenece esto a U? Bueno, para probar que pertenece a U tengo que, vamos a decir, tengo que fijarme si satisface esta condición. ¿Sí? Claro que ustedes tienen que entender la condición en este contexto. La condición no me dice que A más B sea igual a C más D, sino me dice que la primera componente más la segunda componente debe ser igual a la tercera componente más la cuarta componente. ¿Ok? Entonces aquí tendría que ver si A más A asterisco, esa sería mi primera componente, más B asterisco. ¿Sí? Bueno, déjeme hacer lo siguiente. Esta es una suma de números reales, entonces conmutativa, puedo asociar asociativa, entonces puedo hacer lo que quiera con ello. Entonces esto me quedaría A más B más A asterisco más B asterisco. ¿Sí? Pero ¿a qué sé que es igual a A más B? Esto es igual a C más D. ¿Sí? ¿Y a qué sé que es igual a asterisco más B asterisco? C asterisco más D asterisco. ¿Ok? Entonces déjenme juntarlos. Esto lo puedo poner también como C más C asterisco más D asterisco. ¿Sí? Entonces ahí estaría probando que la primera y segunda componentes de este vector, es la suma de la primera y segunda componente de este vector es igual a la suma de la tercera y la cuarta componente de este vector. ¿Sí? Para que no les cause problemas, traten de interpretar la condición de manera verbal. ¿Sí? No vean la ecuación, sino traten de expresar verbalmente cuál es la condición. Y aquí la forma verbal de expresar mis condiciones es que la suma de la primera y segunda componentes debe ser igual a la suma de la tercera y cuartas componentes. ¿Okay? Si ustedes lo expresan de esa forma, no les va a importar de qué forma luzca el vector. ¿Sí? Van a poder hacer la prueba. ¿Sí? ¿Está claro? Pero claro, eso requiere que sepan español. ¿Sí? Y en ocasiones muchas veces encuentro gentes que no saben entender español. ¿Ok? Menos inglés. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué probé aquí? Lo que probé es que esto es cierto. Entonces está cerrado respecto a la clausura. ¿Sí? Ahora vamos con la multiplicación por escalar. ¿A qué sería lambda x? Lambda x vendría siendo igual a lambda que multiplica a, b, c, d. Y esto me quedaría igual a lambda a, lambda b, lambda c y lambda d. Nuevamente, para probar si satisface esa ecuación, pues voy a hacer la suma de lambda a más lambda b
Y esto vendría siendo igual a lambda que multiplica A más B. Pero A más B, ¿a qué es igual? A C más D. Entonces esto me quedaría igual a lambda C más lambda D. ¿Ok? Nuevamente, hagan de cuenta que tacho esto que está en medio. ¿Y qué me dice? Que la suma de mi primera y segunda componente es igual a la suma de mi tercera y cuarta componente. Entonces, esto significa que E pertenece a U. Y estos dos resultados me dicen que U es un subespacio. ¿Ok? ¿Está claro? Si se fijan, no es muy difícil. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno, ya hice. Ahora vamos con este. ¿Sí? Vamos con este. Aquí me dice que U es un subespacio de R4 que satisface las siguientes condiciones. Bueno, déjenme poner lo siguiente. Voy a suponer que X y X asterisco son elementos de U. ¿Sí? Entonces, si eso es cierto, eso significa que X vendría dado por A más 2B, 0, 2A menos B, B, donde sería que A y B son elementos de R. ¿Sí? Y X asterisco vendría dado, pues dejen ponerle asterisco. A asterisco más 2B asterisco, 0, 2A asterisco, menos B asterisco, y aquí coma B. Donde B asterisco, perdón. ¿Sí? Donde diría que A asterisco y B asterisco son elementos de R. ¿Ok? Ahora dejen empezar primero por la multiplicación por... Bueno, ya tengo preparada la suma, entonces vamos a hacer la suma. ¿A qué sería X más X asterisco? ¿Sí? Mi primer elemento, ¿cómo sería? A más 2B, después más A asterisco más 2B asterisco. No puse paréntesis, al cabo que la suma de números reales es asociativa. ¿Ok? Mi segundo elemento, ¿cómo sería? 0 más 0. 0. ¿Ok? Mi tercer elemento, ¿cómo sería? 2A menos B, después más 2A asterisco más B asterisco. Y mi cuarto elemento, ¿cuál sería? B más B asterisco. ¿Sí? Ok. Entonces déjenme simplemente escribirlo de una forma que sea sencilla. Aquí me quedaría A más A asterisco, ¿sí? Más 2 por B más B asterisco, ¿sí? Coma, 0. Aquí que me quedaría 2 que multiplica A más A asterisco menos, discúlpame, aquí esto era menos, ¿sí? Era menos, ok, menos B más B asterisco. Y aquí me quedaría B más B asterisco. Ahora, mi pregunta sería, ¿pertenece esto a mi conjunto U? ¿Sí? Y dense cuenta qué es lo que hago. Porque digo, bueno, A más A asterisco es un número real. B más B asterisco es un número real. ¿Sí? Si quieren puedo renombrar este A asterisco, ¿cómo les parece? Bueno, puedo ponerlo A gato. Y este le puedo poner B gato. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría mi elemento? Mi elemento me quedaría A gato más 2B gato, coma 0. Aquí me quedaría 2A gato menos B gato y aquí B gato. ¿Sí? ¿Pertenece esto a U? Y la respuesta sería sí. ¿Ok? Porque tienen la misma forma que esta que está aquí. Solo que ahora mis elementos tienen símbolos raros allí. ¿Ok? Pero son números reales. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿esto es cierto? Vamos ahora con la multiplicación por escalar. ¿Qué me quedaría? Lambda por X. Lambda por X sería igual a lambda que multiplica A más 2B, 0, 2A menos B, B. ¿Sí? Y voy a multiplicar por escalar. Déjenme hacerlo por pasos. Me quedaría lambda que multiplica A más 2B. ¿Sí?
coma, lambda por 0. Lambda que multiplica 2a menos b. Y aquí lambda por b. ¿Ok? Ahora sí, esto me quedaría igual a lambda a más lambda, más lambda por 2b, 0, lambda 2a menos lambda b y lambda b. Todavía déjenme usar las propiedades distributivas, pseudo-asociativas. Esto me quedaría lambda a más 2 lambda b, coma, 0. Después 2 lambda a menos lambda b. Bueno, dejen ponerle también, lambda b, ¿sí? Y aquí lambda b. ¿Ok? Y esto pertenece a u. Y la respuesta de nuevo, puedo decir que esto lo voy a llamar, ¿qué les parece? A con un pequeño símbolo allí. Y este sería b con un pequeño símbolo allí. ¿Les parece bien? Entonces, esto ¿cómo lo puedo escribir? Como a con ese símbolo, más 2 veces b con ese símbolo, coma 0, 2 con a ese símbolo, menos b con ese símbolo, coma b con ese símbolo, elemento de u. ¿Sí? Dense cuenta que estos a símbolo y b símbolo también son números reales. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo? Pues que esto tiene exactamente la misma forma que tiene mi conjunto u. ¿Sí? Donde a y b son números reales. No me interesa qué símbolo pongan allí, ¿sí? Pero tiene exactamente la misma forma que me pide. ¿Está claro? Entonces, eso significa que esto es cierto y estos dos resultados me aseguran que U si es un subespacio de R4. Lo mismo arriba, se me olvidó ponerlo. Lo mismo arriba. Con estos dos resultados me aseguro que U si es un subespacio de R4. ¿Ok? ¿Claro? Este es el que voy a hacer. Ustedes hacer esto. Me dice que S2 es el conjunto de funciones. Esto sería continuas y diferenciables en este intervalo. Acuérdense que el intervalo no me importa mucho a mí. ¿Ok? Esto sería para sus clases de cálculo. ¿Sí? Y me dice que S2 es el conjunto de funciones que satisface esta propiedad, que f de 0 es igual a f de 1 más 1. ¿Sí? O sea, de antemano esto no va a ser subespacio. ¿Sí? Déjenme explicarles, si lo quieren ver gráficamente, esto sería lo que verían. No voy a graficar de menos 5 a 5, porque no lo necesito. Lo único que estoy es, por ejemplo, lo que me dice es que si este es el valor de 1, ¿sí? Este valor sería f de 1. Entonces, el valor de f de 0 tendría que ser, sería f de 0, y tendría que ser un elemento, esta distancia sería 1. ¿Sí? F de 0 sería igual a f de 1 más 1. ¿Sí? Esto sería f de x. Esa sería la interpretación que tendría. ¿Sí? Dense cuenta, inmediatamente no va a satisfacer ninguna de las dos propiedades. Vamos primero con la suma. ¿Sí? Imagínense que tengo f1 de x, ¿sí? Y f2 de x son elementos de S2. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que f1 de 0 va a ser igual a f1 de 1 más 1. ¿Sí? Y que f2 de 0 va a ser igual a f2 de 1 más 1. ¿Sí? ¿Ok? Ahora voy a ver si f, aquí ya no me funcionó. Ahora, lo que quiero probar es si f1 más f2 pertenece a S2. ¿Sí? Para hacer eso, ¿qué voy a hacer? Me quedaría que f1 más f2, ¿sí? Si lo evalúo en el 0, dense cuenta cómo evalúan la suma de dos funciones. Bueno, acuérdense que lo vimos aquí, no necesito recurrir a sus clases de cálculo, aquí lo vimos. ¿Cómo vendría siendo? Este sería el valor de la función f1 en 0 más el valor de la función f2 en 0. ¿Están de acuerdo? Ahora,
El valor de la función f1 en 0, ¿a qué es igual? Pues es igual al valor de la función f1 en 1 más 1, ¿sí? Y el valor de la función f2 en 0 me dice que es igual a f2 de 1 más 1, ¿sí? Bueno, como todos estos son números reales, acuérdense que son funciones reales de variable real, esto me quedaría igual a f1 de 1 más f2 de 1, y después ¿qué me quedaría? Más 2. ¿Y esto que tengo aquí a qué es igual? Pues es igual a f1 más f2 evaluado en 1, más 2, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿pertenece esto a S2? No. ¿Por qué? Porque este número tenía que haber sido 1. ¿Está claro? ¿Sí? No. Y con eso es suficiente. Pero vamos a hacer la multiplicación por escalar. Vamos a ver, ¿qué me quedaría? Imagínate que tengo lambda por f1 evaluado en 0. Esto me quedaría igual a lambda que multiplica f1 evaluado en 1 más 1, ¿sí? Y esto me quedaría igual a lambda por f1 de 1, ¿sí? Más lambda por 1. Y esto, dense cuenta que esto es igual a lambda, por definición de la multiplicación de funciones, ese es igual al valor de lambda f1 evaluado en 1, más lambda por 1 sería igual a lambda. ¿Pertenece esto a S2? La pregunta. Sí habría un caso para el cual pertenecería. Si lambda vale 1. Si lambda vale 1, sí satisface. Pero acuérdense que necesito que debe ser lambda un valor arbitrario de R. ¿Ok? Entonces esto tampoco se satisface. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Ahí en la suma, podríamos darnos cuenta simplemente que no pertenece al darnos cuenta de que F1 valor de 0 es 0 y ya por ende ya no. Bueno, un argumento que también sería válido es que la función z de x no pertenece a S2, ¿sí? Porque acuérdense, este es el 0, ¿sí? ¿Y cómo se define la función z de x? La función z de x se define como 0 para todo valor de x, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que z de 1 debe ser igual a 0, ¿sí? Entonces, z de 0, de acuerdo con esa definición, vendría siendo igual a z de 1 más 1, ¿sí? ¿Cuánto vale z de 1? 0. Más 1 me daría igual a 1. Entonces, ¿qué significa? Que z de 0 no es igual a 0. Y si esto es cierto, significaría que z de x no es elemento de S2. ¿Ok? ¿Eso sería válido en el examen? Sí. Si ustedes prueban que el 0 no pertenece al subconjunto, pues es uno de los resultados que obtuve. No tengo por qué invalidarlo. ¿Mande? Sí. Aquí sí, aquí me faltaría esto. Sí. ¿Ok? ¿Sí? Para probar que no es. Todas estas serían con la diagonal. ¿Está claro? Bueno.